Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión desbordada, intrigas palaciegas y, por supuesto, celos que incendian la pantalla. Preparaos para un viaje emocional, porque hoy vamos a explorar el top 10 de series turcas donde los celos son el plato principal, series que te harán sufrir, reír, llorar y, sobre todo, amar. Antes de que empecemos a desentrañar esta lista llena de corazones rotos y miradas asesinas, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos llenos de recomendaciones, análisis y todo lo que necesitas saber sobre el fascinante mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos a por ello. Empezamos nuestra lista con una serie que combina el romance juvenil con las tensiones familiares y, por supuesto, los celos que florecen en la adolescencia. Hablo de Erkenci o Pájaro Soñador. Sanem y Can nos enamoran con su química explosiva, pero las inseguridades, los malentendidos y las artimañas de otros personajes convierten su camino hacia la felicidad en una auténtica montaña rusa. Los celos de Sanem son adorables, pero también muy reales, y ver cómo Can lidia con ellos, mientras lucha contra sus propios demonios, es simplemente fascinante. Además, el entorno publicitario donde se desarrolla la historia le da un toque fresco y moderno. Erkenci no es solo una historia de amor juvenil, es una exploración de la autoaceptación y el crecimiento personal. Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, se encuentra catapultada al mundo de la publicidad cuando consigue un trabajo en la prestigiosa agencia de Candivit. Can, un fotógrafo aventurero y espíritu libre, regresa a Estambul para ayudar a su padre con la empresa. Desde el principio, la atracción entre Sanem y Can es innegable, pero su relación se ve constantemente obstaculizada por sus propias inseguridades y por las maquinaciones de los demás. Los celos de Sanem, a menudo provocados por la presencia de otras mujeres que admiran a Can, son una fuente constante de conflicto y comedia. Sin embargo, estos celos también la impulsan a crecer y a confiar más en sí misma y en su relación con Can. La serie también aborda temas como la presión familiar, las expectativas sociales y la importancia de seguir tus propios sueños. En el puesto número 9 tenemos una serie que te atrapará desde el primer momento con su atmósfera opresiva y sus personajes complejos, Kara para Aşk, o Dinero Negro y Amor. Esta serie policíaca nos presenta a Ömer, un comisario de policía, y Elif, una diseñadora de joyas, cuyas vidas se cruzan tras la muerte repentina de sus seres queridos. Si bien la trama principal gira en torno a una conspiración criminal, los celos juegan un papel fundamental en la relación entre Ömer y Elif. Ambos tienen un pasado, ambos tienen inseguridades, y las constantes amenazas externas a su relación alimentan sus celos y desconfianzas. Es una serie intensa, llena de suspense y romance, que te mantendrá al borde del asiento. Kara para Aşk es mucho más que un simple drama policial, es una profunda reflexión sobre la corrupción, la ambición y la capacidad del amor para superar la adversidad. Ömer y Elif se encuentran unidos por la tragedia y la búsqueda de la verdad detrás de la muerte de sus respectivos familiares. A medida que investigan juntos, su relación se profundiza, pero también se ve amenazada por los secretos oscuros que descubren y por las personas poderosas que intentan detenerlos. Los celos en Kara para Aşk son alimentados por la desconfianza y la incertidumbre. Ömer, acostumbrado a vivir en un mundo de engaños y traiciones, lucha por confiar plenamente en Elif, mientras que Elif, que siempre ha vivido una vida privilegiada, tiene dificultades para comprender la dureza y la violencia del mundo de Ömer. Las constantes amenazas a su seguridad y la presencia de exparejas y pretendientes rivales alimentan aún más sus celos y ponen a prueba su relación. Subiendo un poco en nuestra lista, en el octavo lugar, encontramos una serie que explora los límites del amor y la obsesión, Siyah Beyaz Aşk, o Amor en Blanco y Negro. Asl, una doctora idealista, se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado, para salvar la vida de un hombre. Su relación es tóxica desde el principio, pero poco a poco Asl comienza a ver la humanidad oculta en Ferhat, y él, a su vez, se enamora de su bondad y pureza. Los celos aquí son una constante tanto por parte de Asl, que ve a Ferhat rodeado de peligrosas mujeres, como por parte de Ferhat, que teme perder a Asl ante los hombres que la admiran. Es una serie oscura con escenas de acción impactantes y un romance que te dejará sin aliento. Siyah Beyaz Aşk es una historia de redención y transformación. Asl y Ferhat son dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a convivir y a depender el uno del otro. A medida que se conocen,
se dan cuenta de que tienen más en común de lo que pensaban y que pueden ayudarse mutuamente a sanar sus heridas del pasado. Los celos en Siyabe Yazask son intensos y a menudo peligrosos. Asl se siente amenazada por las mujeres que rodean a Ferat, que son todas fuertes, independientes y peligrosas. Ferat, por su parte, es posesivo y protector con Asl, y no puede soportar la idea de que otro hombre la toque o la mire. Sus celos se manifiestan en arrebatos de ira y violencia, lo que pone en peligro su relación y sus vidas. En el puesto número 7 nos encontramos con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Ask Laftan an Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica nos presenta a Hayat y Murat, dos jóvenes que se conocen en el mundo laboral y se enamoran a pesar de sus diferencias sociales y culturales. Los celos aquí son juguetones y divertidos, pero también reflejan las inseguridades de Hayat, que se siente inferior a Murat debido a su origen humilde. Además, la aparición de exnovias y pretendientes rivales añade combustible a la llama de los celos, creando situaciones hilarantes y enternecedoras. Es una serie perfecta para pasar un buen rato y creer en el poder del amor. Ask Laftan an Lamaz es una comedia romántica ligera y encantadora que te hará reír y suspirar. Hayat, una joven de un pueblo pequeño, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en la empresa textil de Murat Sarjmaz. Murat, un hombre rico y exitoso, se siente atraído por Hayat desde el principio, pero su relación se ve complicada por las mentiras de Hayat y por las diferencias entre sus mundos. Los celos en Ask Laftan an Lamaz son una fuente constante de comedia y conflicto. Hayat se siente insegura porque sabe que Murat podría tener a cualquier mujer que quisiera, mientras que Murat se siente frustrado por la incapacidad de Hayat para confiar en él y en su amor. La aparición de exnovias y pretendientes rivales añade aún más tensión a su relación, pero también les ayuda a crecer y a comprenderse mejor. Llegamos al puesto número 6 con una serie que te hará reflexionar sobre el perdón y las segundas oportunidades, Istanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta historia nos presenta a Süreyya, una joven cantante que se casa con Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. Su matrimonio se enfrenta a la oposición de la matriarca de la familia, Esma, y a las intrigas de otros miembros de la familia. Los celos aquí son más sutiles, pero igualmente dolorosos. Esma siente celos de Süreyya porque teme perder el control sobre su hijo y sobre la familia. Además, la aparición de un antiguo amor de Faruk pone a prueba la confianza de Süreyya. Es una serie emotiva, con personajes complejos y una trama que te enganchará desde el primer capítulo. Istanbul Helin es un drama familiar que explora las tensiones entre la tradición y la modernidad. Süreyya, una mujer moderna e independiente, se enfrenta a la rigidez y las costumbres de la familia Boran, que está liderada por la autoritaria Esma Sultan. Los celos en Istanbul Helin son alimentados por la envidia y el resentimiento. Esma siente celos de Süreyya porque ve en ella una amenaza para su poder y para el control que ejerce sobre sus hijos. Los otros miembros de la familia también sienten celos de Süreyya porque la ven como una intrusa que ha venido a perturbar su mundo. La aparición de un antiguo amor de Faruk, la exnovia de Faruk, añade aún más tensión a la relación entre Süreyya y Faruk, poniendo a prueba su amor y su compromiso. Entramos al top 5 con una serie que te hará cuestionar los límites de la ambición y el poder, Yasak Elma, o Fruta Prohibida. Esta serie nos presenta a dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen diferentes ambiciones en la vida. Zeynep es una joven honesta y trabajadora que busca el amor verdadero, mientras que YLDZ es una mujer ambiciosa que sueña con casarse con un hombre rico y poderoso. Los celos aquí son feroces y despiadados, ya que YLDZ está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere, incluso si eso significa traicionar a su propia hermana. Es una serie llena de intrigas, traiciones y romances escandalosos que te mantendrá pegado a la pantalla. Yasak Elma es un drama de alta sociedad que te sumergirá en un mundo de lujo, poder y traición. YLDZ, una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, está dispuesta a todo para escalar en la sociedad y conseguir el hombre de sus sueños. Su hermana Zeynep, por el contrario, es una mujer honesta y trabajadora que busca el amor verdadero. Los celos en Yasak Elma son una fuerza destructiva que separa a las hermanas y las enfrenta entre sí. YLDZ siente celos de Zeynep porque la ve como una competidora y teme que le quite la oportunidad de casarse con un hombre rico. Zeynep, por su parte, se siente decepcionada y traicionada por YLDZ, que está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere.
La serie está llena de giros inesperados y de personajes complejos que te mantendrán al borde del asiento. En el cuarto lugar, tenemos una serie que te sumergirá en el mundo de la mafia y la venganza, Ekiadunyaya Ukundar Olmaz, Los bandidos no pueden gobernar el mundo. Esta serie nos presenta a HZR Ukondieres Sakrbeilos, un hombre poderoso que lidera una organización criminal. Su vida personal y profesional se entrelazan constantemente, y sus relaciones están marcadas por la traición, la lealtad y, por supuesto, los celos. HZR es un hombre que despierta pasiones, y tanto su esposa como su amante luchan por su amor y atención. Los celos aquí son intensos y peligrosos, ya que pueden tener consecuencias fatales. Es una serie llena de acción, suspense y drama que te mantendrá al borde del asiento. Ekiadunyaya Ukundar Olmaz es un drama de acción que te transportará al peligroso mundo de la mafia turca. HZR Akrbeilos es un hombre poderoso y respetado que lidera una organización criminal. Su vida personal y profesional están constantemente en conflicto, y debe lidiar con la traición, la lealtad y el amor. Los celos en Ekiadunyaya Ukundar Olmaz son una fuerza omnipresente que amenaza con destruir todo lo que HZR ha construido. Tanto su esposa Merim como su amante Nazle están enamoradas de él y luchan por su atención. Sus celos son intensos y peligrosos, ya que pueden llevar a la violencia y a la muerte. La serie está llena de acción, suspense y drama, y te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Subimos al podio con una serie que ha roto récords de audiencia en todo el mundo, Mutesem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie histórica nos transporta al Imperio Otomano, donde conocemos la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su ambiciosa concubina Hürrem. Los celos aquí son una constante, ya que Hürrem debe luchar contra otras concubinas y miembros de la familia real para ganar el amor y el poder del sultán. Es una serie llena de intrigas palaciegas, romances apasionados y batallas épicas que te cautivará desde el primer capítulo. Mutesem YZYL es una serie histórica que recrea la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su concubina Hürrem Sultán. Hürrem, una joven esclava que llega al harén del sultán, se convierte en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Los celos en Mutesem YZYL son una constante en el harén, donde las concubinas compiten por el favor del sultán. Hürrem debe luchar contra sus rivales y contra los miembros de la familia real para asegurar su posición y proteger a sus hijos. La serie está llena de intrigas palaciegas, romances apasionados y batallas épicas que te transportarán a una época fascinante de la historia. En el segundo lugar, tenemos una serie que ha marcado un antes y un después en la televisión turca, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta historia nos presenta a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician un romance prohibido que tendrá consecuencias trágicas. Los celos aquí son devastadores, ya que Biter se consume por la envidia y el resentimiento hacia la hija de Adnan, Nial, que también está enamorada de Belul. Es una serie intensa, con personajes complejos y un final impactante que te dejará sin aliento. Aşk Memnu es un drama romántico que explora los temas del amor prohibido, la traición y la ambición. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician una relación adúltera que tendrá consecuencias devastadoras. Los celos en Aşk Memnu son una fuerza destructiva que consume a Biter y la lleva a la desesperación. Biter siente celos de Nial, la hija de Adnan, porque la ve como una rival por el amor de Belul. Su envidia y resentimiento la llevan a tomar decisiones impulsivas y a destruir su propia vida. La serie está llena de personajes complejos y de situaciones dramáticas que te mantendrán enganchado hasta el final. Y llegamos al número 1, la serie que considero que mejor representa los celos en su forma más pura y dolorosa, Karasevda o Amor Eterno. Esta serie nos presenta a Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre rico y poderoso que está obsesionado con ella. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre exitoso y busca vengarse de Emir y recuperar a Nihan. Los celos aquí son el motor principal de la historia, ya que Emir está consumido por la envidia hacia Kemal y hará cualquier cosa para mantener a Nihan a su lado. Es una serie llena de pasión, intriga y un amor que trasciende el tiempo y la distancia.
Además, la banda sonora es simplemente espectacular. Kara Sevda es un drama romántico que explora los temas del amor eterno, la venganza y la lucha de clases. Kemal y Nihan, dos jóvenes enamorados, se ven separados por las circunstancias y obligados a vivir vidas separadas. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y poderoso, decidido a vengarse de Emir y a recuperar a Nihan. Los celos en Kara Sevda son una fuerza destructiva que impulsa las acciones de Emir y lo lleva a cometer actos terribles. Emir está obsesionado con Nihan y no puede soportar la idea de que ella ame a otro hombre. Su envidia hacia Kemal lo consume y lo lleva a urdir planes maquiavélicos para mantener a Nihan a su lado. La serie está llena de giros inesperados y de momentos emotivos que te mantendrán al borde del asiento. La banda sonora es simplemente espectacular y acompaña a la perfección la intensidad de la historia. Y ahí lo tienen, mi top 10 de series turcas con celos al rojo vivo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las historias más apasionantes y conflictivas de la televisión turca. Ahora, para recapitular rápidamente, hemos explorado series que van desde comedias románticas con celos juguetones hasta dramas intensos donde los celos son una fuerza destructiva. Vimos Erkencikus Karapara Ask, Silla Beyaz Ask, Ask Laftan Anlamaz, Istanbuyu Helin, Yasak Elma, Ekiadunyaya Okundar Olmaz, Mutesem YZYL, Ask Memnu, y por supuesto Kara Sevda. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre los celos y sus consecuencias en las relaciones humanas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje. Espero que hayan descubierto alguna serie nueva que les llame la atención. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otras series turcas creen que deberían estar en esta lista? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.